cuando encuentras un recibo, solo es eso, un pedazo de papel. Pero a veces, ese pequeño objeto se convierte en un detonante, en la grieta que expone lo que has tratado de ignorar. Ese recibo fue mi grieta. Y lo que encontré al otro lado cambió mi vida para siempre. Mi nombre es Adriana, y hasta hace un par de años, habría jurado que mi vida era perfecta. Tenía un esposo encantador, una hermosa casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, y una hija, Sofía, que era la luz de mis ojos. No éramos una familia modelo de película, pero lo que teníamos parecía sólido. Trabajaba como diseñadora de interiores, un empleo que me apasionaba, aunque lo había dejado temporalmente para centrarme en mi familia. Diego, mi esposo, insistía en que lo mejor era que me dedicara completamente a Sofía y al hogar. No necesitas trabajar, cariño, solía decirme. Yo me encargo de todo. Yo lo creía. Le creía a él, a su voz tranquila, a su sonrisa que parecía sincera. Pero la perfección es frágil, y un solo secreto puede romperla en 1000 pedazos. Todo comenzó con un acto tan cotidiano que ahora me resulta irónico. Esa tarde, estaba recogiendo la ropa de Diego para lavarla, como había hecho cientos de veces. En el bolsillo interior de su chaqueta, encontré un recibo de un restaurante que conocía bien. Era un lugar elegante, con precios tan elevados que lo reservábamos solo para ocasiones muy especiales. Pero esta vez, no había habido ocasión alguna. La cuenta era para 2 personas. Eso fue lo primero que noté. También el vino, una botella que costaba más que una semana de supermercado. Era un detalle insignificante, pero las dudas empezaron a germinar como una semilla maldita en mi cabeza. Me dije que podía haber una explicación lógica. Quizás era una comida de trabajo. Quizás un cliente. Quizás. Pero mi intuición, esa que tantas veces había ignorado por comodidad, no me dejó tranquila. A partir de ese momento, empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Las llamadas que él recibía a deshoras y respondía con monosílabos mientras salía de la habitación. Las noches en que llegaba tarde a casa, con la excusa de reuniones imprevistas. Los fines de semana en los que se mostraba más ausente, más distraído. Decidí buscar respuestas. Jamás pensé que llegaría a ese punto, pero no podía seguir engañándome. Contraté a un investigador privado. Me sentí humillada incluso al hacer esa llamada, como si al tomar esa decisión estuviera admitiendo que mi matrimonio estaba en ruinas. Pero necesitaba la verdad, y Diego no me la iba a dar. Cuando el investigador me entregó las fotografías y los informes, no me quedó duda. Allí estaba él, en un parque, tomado de la mano de una mujer que no era yo. Ella era más joven, más alta, y poseía una elegancia natural que me hizo sentir pequeña. Me detuve en una de las imágenes. Estaban sentados en una cafetería, mirándose con una intensidad que Diego hacía mucho tiempo no me dedicaba. Recuerdo que mi primera reacción no fue llorar, sino quedarme en silencio. Cerré el sobre con las pruebas y me senté en la sala, mirando la pared blanca frente a mí. Mi mente se llenó de preguntas, pero la más fuerte era, ¿cómo había llegado aquí? ¿En qué momento Diego había decidido que yo no era suficiente? Intenté racionalizarlo. Tal vez era solo una aventura pasajera. Tal vez estaba confundido. Pero en el fondo sabía que las cosas no eran tan simples. Esto no era solo una traición, era una ruptura profunda, una herida que no se cerraría con palabras vacías. Pasaron días antes de que pudiera mirar las fotos de nuevo. Durante ese tiempo, observé a Diego con nuevos ojos. Lo veía salir de casa con sus trajes impecables, ajustarse la corbata frente al espejo, besarme en la frente antes de irse al trabajo. Sus gestos, que antes me parecían normales, ahora me resultaban una burla. Fue entonces cuando tomé una decisión. No iba a enfrentarlo todavía. No iba a llorar ni rogar. No iba a permitir que él viera cuánto me estaba destrozando. En lugar de eso, iba a actuar. Pero para eso, necesitaba más información. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí observar. Quería saber hasta qué punto llegaba su traición. ¿Era solo una aventura pasajera o estaba planeando algo más? Esa pregunta me carcomía,
pero también me ayudaba a mantener el enfoque. A medida que los días pasaban, me volví experta en fingir que todo estaba bien. Diego no sospechaba nada. Seguía adelante con su vida de mentiras mientras yo estudiaba cada uno de sus movimientos. La rutina de la casa se volvió mi escenario. Preparaba la cena como siempre, con el rostro sereno y la voz animada, a pesar de que en mi interior hervía de rabia. Me reía de sus chistes, le preguntaba por su día, e incluso fingía interés en sus historias laborales. Por las noches, mientras él dormía profundamente, con la tranquilidad de quien cree que tiene todo bajo control, yo me deslizaba fuera de la cama y revisaba su teléfono. No fue difícil acceder a sus mensajes. Diego nunca había cambiado la contraseña, probablemente porque no creía que yo tuviera motivos para sospechar. Cada noche encontraba un poco más de su traición, mensajes dulces y apasionados, fotografías enviadas desde lugares que me decía eran reuniones de trabajo, y planes futuros que incluían a esa mujer, pero no a mí. Sin embargo, lo que más me devastó no fue su relación con ella, sino los mensajes que intercambiaba con un abogado. Estaba considerando pedirme el divorcio, pero no antes de asegurarse de quedarse con la casa. Incluso había sugerido que pediría la custodia compartida de Sofía, no porque realmente le interesara ser un padre presente, sino para reducir los pagos de pensión alimenticia. Ese detalle fue el que terminó de encender mi determinación. Diego no solo me había traicionado, sino que planeaba destruirme completamente. Esa noche, mientras él roncaba tranquilamente a mi lado, juré que no iba a dejar que me venciera. Si él quería jugar sucio, yo también podía hacerlo. La primera etapa de mi plan fue buscar ayuda. Una amiga cercana, Clara, me recomendó a Sergio, un abogado especializado en divorcios difíciles. Cuando le conté todo, desde la infidelidad hasta los mensajes sobre su plan para quedarse con la casa, su respuesta fue directa y contundente. ¿Estás dispuesta a jugar sucio? No lo dudé. Asentí con firmeza. El plan comenzó con movimientos pequeños, casi imperceptibles. Necesitaba que Diego confiara en mí nuevamente, que creyera que yo seguía siendo la esposa ingenua que él pensaba tener. Comencé a prestarle más atención, a ser más cariñosa, incluso a elogiarlo cuando llegaba tarde o hacía alguna excusa absurda sobre sus reuniones. Cada gesto de afecto era un acto calculado, diseñado para que bajara la guardia. Hubo momentos en los que tuve que apelar a recursos que me revolvían el estómago. En las noches, cuando él intentaba acercarse a mí, me obligaba a responder con una sonrisa. Cada caricia, cada beso, era una actuación. Me repetía a mí misma que esto era parte del plan, que necesitaba que él creyera que todo estaba bajo su control. Mientras tanto, recopilaba pruebas. Sergio me ayudó a documentar cada mensaje, cada recibo, cada fotografía. Construimos un caso sólido, pero eso no era suficiente. Necesitábamos algo más, necesitábamos que Diego renunciara voluntariamente a sus bienes sin darse cuenta. La parte más arriesgada del plan llegó un viernes por la noche. Diego llegó a casa después de una de sus reuniones, con el rostro relajado y una leve sonrisa, como si la doble vida que llevaba no fuera un peso para él. Había estado esperando el momento perfecto para ejecutar el siguiente paso, y esa noche supe que había llegado. Le preparé su comida favorita, lasagna casera, con una botella de su vino tinto preferido. Mientras cenábamos, le hablé sobre nuestras finanzas, algo que generalmente lo aburría. Pero esa vez lo planteé de manera diferente. Le dije que había estado investigando opciones para proteger nuestros bienes en caso de alguna crisis económica. He leído que muchas parejas están reestructurando sus propiedades, le dije, mientras servía más vino en su copa. Si algo llegara a pasar, podríamos perderlo todo. Diego arqueó una ceja, intrigado, pero no del todo convencido. ¿Qué tipo de reestructuración? Tomé un sorbo de mi vino, fingiendo un aire despreocupado. Algo sencillo. Básicamente, transferiríamos la propiedad de la casa a mi nombre por completo, pero legalmente seguiría siendo de ambos. Es una medida para protegernos de cualquier demanda o deuda futura. Él se rió, como si la idea le resultara absurda. ¿No es un poco extremo? Y tal vez, pero he leído que muchas familias lo hacen. Mira, solo es un trámite más.
te prometo que no cambian nada realmente. Durante semanas había estudiado sus patrones, y sabía que la clave estaba en parecer inocente, en no presionarlo demasiado. Dejé que la idea se asentara en su mente, mencionándola casualmente en conversaciones posteriores, siempre en contextos relajados. Finalmente, una tarde, le presenté los documentos. Sergio los había preparado cuidadosamente, camuflando las cláusulas más importantes entre párrafos legales aburridos que sabía que Diego no leería. Son estos papeles de los que te hablé. ¿Puedes firmarlos? Y le dije, dejándolos sobre la mesa junto con una taza de café recién hecho. Diego apenas los miró. Estaba distraído con su teléfono, probablemente hablando con ella. Tomó el bolígrafo y firmó en cada lugar que le indiqué sin hacer preguntas. En ese momento, supe que había ganado la primera batalla. Sentí una mezcla de alivio y adrenalina, pero me obligué a no mostrarlo. Terminé de recoger los papeles con una sonrisa tranquila y los guardé en mi bolso. La última etapa de mi plan era confrontarlo. Necesitaba esperar el momento adecuado, uno en el que Sofía no estuviera presente y en el que yo tuviera el control total de la situación. Y cuando ese día llegó, lo enfrenté con toda la calma y la determinación que había acumulado durante meses. El día que finalmente lo confronté será un recuerdo que jamás podré borrar. Había preparado cada detalle con precisión, no solo para exponerlo, sino para asegurarme de que no tuviera forma de escapar. Sofía estaba en casa de mis padres, a salvo y lejos de lo que sería una tormenta. Me senté en la sala, con las pruebas organizadas sobre la mesa y una determinación que quemaba en mi pecho. Cuando Diego llegó, al principio no notó nada fuera de lo común. Me saludó con ese tono casual que había aprendido a odiar, dejando caer su maletín en el suelo. Se sirvió un vaso de agua y comenzó a hablar sobre su día como si nada estuviera mal. Fue entonces cuando lo interrumpí. Siéntate, Diego. Tenemos que hablar. Él me miró, confundido por mi tono firme. Se sentó en el sofá frente a mí, probablemente pensando que era alguna trivialidad relacionada con la casa o Sofía. No esperaba lo que estaba por venir. Sin decir una palabra, tomé el sobre con las fotografías, los mensajes impresos y los documentos legales que él había firmado sin leer. Lo dejé frente a él y crucé los brazos, esperando su reacción. Al principio, su mirada fue de desconcierto. Abrió el sobre y comenzó a hojear las páginas. Las fotos de él con su amante en el parque, en restaurantes, en hoteles, los mensajes de texto que había enviado con palabras dulces y promesas que alguna vez me había hecho a mí, y finalmente, las copias de los documentos que había firmado, transfiriéndome la propiedad de la casa y renunciando a cualquier reclamo económico sobre nuestros bienes. Su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad. Se puso rojo, luego blanco, como si todo el color hubiera sido drenado de su piel. Su respiración se aceleró, y por un momento pensé que iba a gritar. Pero lo único que salió de su boca fue una risa nerviosa, como si todavía creyera que todo era un malentendido. ¿Qué es esto, Adriana? Preguntó, con un tono que intentaba ser intimidante, pero que temblaba de inseguridad. Que esto es la verdad, Diego. Es tu traición documentada, y es también el fin de esta farsa que llamas matrimonio. Intentó negarlo, claro. Que esto no significa nada. Es solo una comida, una reunión. ¿Una reunión? Interrumpí, señalando una de las fotos donde él estaba besando a su amante en el parque. ¿También llamas a esto una reunión? ¿O tal vez a las reservas de hotel? Se quedó en silencio por unos segundos, su mente buscando desesperadamente una salida. Cuando vio que no había manera de negar lo evidente, cambió de estrategia. Está bien, cometí un error. Pero esto no tiene por qué destruirnos, Adriana. Podemos arreglarlo. Lo hice porque me sentía solo. Siempre estás ocupada con la casa, con Sofía, con todo menos conmigo. Sus palabras, que en otro momento podrían haberme roto, ahora no eran más que un intento patético de manipulación. Me levanté, caminando lentamente por la sala mientras lo miraba directamente a los ojos. ¿Sabes qué, Diego? Tienes razón. Tal vez te descuidé.
Pero eso no justifica que me traiciones, que planifiques dejarme en la calle y usar a nuestra hija como un peón en tu juego egoísta. Le entregué la copia de los documentos que había firmado semanas atrás. Al principio, no entendió lo que estaba viendo. Pasó las páginas rápidamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro, y luego deteniéndose en las cláusulas clave. Esto no puede ser legal. Lo es, respondí, con una calma que solo había logrado ensayar durante semanas. Sergio se aseguró de que todo estuviera en orden. Firmaste cada página, Diego. Nadie te obligó. Su incredulidad se transformó en rabia. Se puso de pie, lanzando los papeles sobre la mesa. Que esto es un fraude. No voy a permitirlo. Puedes intentarlo. Pero también tengo las pruebas de tu infidelidad, de tus planes para usar a Sofía en nuestra separación, y de las cuentas que pagaste con el dinero de la familia para tus citas románticas. Veamos cómo te va en los tribunales con todo eso. Diego se quedó callado, sus manos temblando mientras trataba de procesar su nueva realidad. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. No era el hombre arrogante y seguro de sí mismo que siempre había creído ser. Estaba derrotado, y lo sabía. Lo que siguió fueron semanas de caos. Diego intentó pelear en los tribunales, contrató a un abogado caro y trató de cuestionar la validez de los documentos que había firmado. Pero no tenía margen de maniobra. Todo estaba en orden, y mis pruebas eran irrefutables. Cada mensaje, cada recibo, cada fotografía formaba parte de un caso tan sólido que ni siquiera su abogado pudo encontrar una forma de defenderlo. La parte más irónica fue cómo reaccionó su amante cuando se enteró de lo que había sucedido. Al principio, pensé que ella lo apoyaría, que se quedaría a su lado. Pero no. Apenas supo que Diego estaba arruinado, lo dejó sin mirar atrás. No iba a quedarse con un hombre que no podía ofrecerle el estilo de vida al que aspiraba. Cuando el juicio terminó, Diego perdió todo. La casa quedó a mi nombre, y tuvo que pagar una generosa pensión alimenticia para Sofía. Además, las deudas que había acumulado tratando de impresionar a su amante y de financiar su defensa legal lo dejaron prácticamente en la quiebra. Yo, en cambio, comencé a reconstruir mi vida. Reabrí mi negocio de diseño de interiores y, poco a poco, volví a encontrarme a mí misma. Había pasado demasiado tiempo viviendo bajo la sombra de un hombre que no me valoraba, y ahora era libre. Diego sigue enviándome mensajes ocasionales. Me pide otra oportunidad, dice que ha cambiado, que quiere recuperar lo que teníamos. Pero sé que lo hace más por desesperación que por amor. No lo odio, pero tampoco lo perdono. Lo que más importa es que, al final, gané. No solo en los tribunales, sino en algo mucho más importante. Recuperé mi dignidad, mi fuerza y mi capacidad de decidir mi propio destino. Cuando miro a Sofía, sé que todo lo que hice fue por ella. Quiero que crezca viendo a una madre fuerte, que no se dejó vencer por las adversidades. A veces, la justicia no llega sola. Hay que luchar por ella, tomarla con nuestras propias manos. Y aunque mi camino fue doloroso, valió la pena.